Bueno, vamos a sumergirnos de lleno en una de las épocas más, digamos, explosivas de la historia mundial. A finales del siglo XIX, las potencias más industrializadas iniciaron una carrera contrarreloj y sin precedentes por dominar el planeta, reescribiendo literalmente los mapas de arriba a abajo. En este análisis vamos a examinar qué pasó realmente ahí, pero antes necesitamos aclarar dos conceptos que usamos todos los días como si fueran sinónimos, pero que no lo son: el imperialismo y el colonialismo. Entender esta diferencia es la llave maestra para comprender todo lo que vino después. Para que no nos perdamos con tanta información, vamos a dividir este repaso en 5 bloques rápidos. Primero, imperialismo contra colonialismo. Segundo, los motores que impulsaron todo esto. Tercero, el gran reparto del mundo. Cuarto, cómo administraban esos territorios. Y por último, las inmensas consecuencias globales. ¡Vamos allá! Empezamos con el primer punto: imperialismo contra colonialismo. A ver, pensemos en el imperialismo como la idea general, como el estratega. Es esa ambición enorme de extender tu influencia política y económica, de ser más grande y poderoso. Pero ojo, sin tener que ir allí y gobernar tú mismo directamente. En cambio, el colonialismo es la ejecución pura y dura. Es mandar tropas, someter a la población por la fuerza, enviar a tus propios ciudadanos a vivir allí y, seamos claros, exprimir los recursos del lugar al máximo. O sea, donde hay colonialismo, siempre hay imperialismo detrás. Pero el imperialismo no siempre necesita llegar a ese extremo de control físico y violento. Pasamos al segundo bloque: los motores de la expansión. Y uno se pregunta, ¿qué desató exactamente esta fiebre expansionista de repente? Pues actuaron 4 fuerzas clave. Primero, la economía. La revolución industrial estaba a tope y las fábricas europeas necesitaban desesperadamente materias primas baratísimas y además nuevos mercados donde vender todo lo que fabricaban. Segundo, la política. Tener más territorios daba un prestigio nacional brutal en Europa y te aseguraba el control de rutas marítimas estratégicas. Tercero, y esto es bastante duro, la ideología. Impulsados por sociedades geográficas, los imperios inventaron una especie de misión civilizadora, basándose en una creencia totalmente racista de superioridad europea. Se creían con el derecho de imponer su cultura. Y cuarto, la religión. Cientos de misiones, tanto católicas como protestantes, se lanzaron por el mundo para expandir su fe. Tercer punto: el gran reparto mundial. Prestad mucha atención a esto porque los números son una auténtica locura. Hablamos de una velocidad de conquista impresionante. Fijaos, en el año 1800 las potencias europeas y Estados Unidos controlaban más o menos un 35% de las tierras del planeta. Bueno, pues avanzamos un poco hasta 1914 y esa cifra salta a un 84%. Prácticamente un puñado de naciones industrializadas se convirtieron en las dueñas de casi todo el mundo en lo que, históricamente hablando, es un abrir y cerrar de ojos. ¿Y quién se quedó con qué parte del pastel? El Reino Unido se llevó la parte del león, asegurando puntos clave como el Canal de Suez en Egipto, indispensable para llegar a la India, y expandiéndose por Sudáfrica. Francia se hizo fuerte en el norte y occidente de África y en Indochina. Pero luego hay casos que parecen de película, como el del Congo. Resulta que inicialmente aquello no era una colonia de Bélgica, sino la finca privada, la propiedad personal de un solo hombre, el rey Leopoldo II. Tela. Además, entraron en el juego potencias de fuera de Europa. Estados Unidos tomó el control de Filipinas, Hawái y Puerto Rico, y un Japón recién modernizado empezó a expandirse por Corea y Manchuria. Claro, con todo el mundo queriendo su parte, la tensión internacional cortaba el aire. En 1884 pasa algo inaudito: la Conferencia de Berlín. Los líderes europeos se sientan y, literalmente, se reparten el continente africano sobre un mapa, sin importarles en absoluto las realidades de la gente que vivía allí. Luego todo se acelera. En el 98, la guerra hispano-estadounidense; al año siguiente, la sangrienta guerra de los bóeres en Sudáfrica. Mientras, en Asia, la presión asfixiante provoca la caída del emperador chino en 1912 tras la rebelión de los Boxers. Toda esta mecha encendida, toda esta implacable competencia, nos lleva de cabeza al estallido de la Primera Guerra Mundial, en 1914. Cuarto bloque: formas de administración colonial. Ojo, porque el dominio no era igual en todas partes. Usaban 3 tácticas distintas. El nivel más agresivo eran las colonias. Aquí el país invadido perdía absolutamente toda su soberanía y la metrópoli mandaba directamente. El Congo belga es el ejemplo de manual de este control total. Luego estaban los protectorados. Esto era un poco más sutil. Dejaban a un gobierno local para los asuntos internos del día a día, pero la potencia extranjera movía los hilos de la economía y la política exterior. Así es como el Reino Unido controlaba Egipto. Y por último, las concesiones. Básicamente forzaban a países que oficialmente eran independientes, como China, a darles unas ventajas comerciales exclusivas increíbles y casi siempre bajo amenaza militar. Y llegamos al quinto y último punto: las consecuencias a nivel global. Las cicatrices de este frenesí conquistador, francamente, cambiaron el mundo para siempre.
A nivel político, dibujaron unas fronteras totalmente artificiales que juntaban a tribus rivales o separaban a familias enteras, sembrando incontables conflictos futuros. Económicamente, montaron un sistema basado únicamente en la extracción. Obligaban a tener economías de plantación o minería para alimentar a Europa, dejando a los territorios sin recursos y bloqueando su propio desarrollo. Y socialmente, la tragedia es inmensa. Desde marginaciones y exterminios de grupos indígenas, como se vio en Australia o Nueva Zelanda, hasta una aculturación brutal, donde las sociedades tradicionales perdieron su identidad bajo el peso de los valores occidentales. Todo esto nos obliga a detenernos un segundo y pensar. Aquellas decisiones tomadas en elegantes salones europeos hace más de un siglo no se quedaron en el pasado. Esas líneas caprichosas en mapas de papel dejaron heridas abiertas y montaron un sistema de explotación estructural que alteró de forma permanente el equilibrio de poder en nuestro planeta. En definitiva, esa ambición insaciable de materias primas y estatus que definió el imperialismo del siglo XIX fue la gasolina que incendió el mundo en la Primera Guerra Mundial. El resultado final no fue solo un lavado de cara en los mapas, sino un profundo legado de dependencia económica que cambió el rumbo de la historia. Y esto nos deja con una última reflexión para llevarnos a casa. Cuando hoy vemos en las noticias las tensiones geopolíticas, las guerras y las desigualdades extremas, ¿hasta qué punto seguimos viviendo atrapados en las fronteras que dibujaron los imperios del ayer? Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. ¡Hasta la próxima!